Volvemos a Sobre Ciencia y antes de pasar a Paysandú con Alexandra, quiero contarles que en el último bloque vamos a tener aquí en estudios a la presidenta del Consejo del Instituto de Investigaciones Biológicas, Clemente Estable, a la doctora Cecilia Escorza. Pero ahora sí nos vamos a Paysandú, Alexandra, en esta visita por el litoral que hicieron junto a Daniela. Sí, vamos a Paysandú. Allí estuvimos conociendo el Departamento de Química del Litoral, que se encuentra en la Estación Experimental Dr. Mario Casinoni, que es donde está la Facultad de Agronomía y brinda varios servicios de ingeniería veterinaria. Y es un polo de desarrollo interdisciplinario que permite investigar varias líneas de investigación de forma interdisciplinaria y sobre todo allí de la región. Bueno, en el Departamento de Química del Litoral nos recibió el doctor Guillermo Moina. Y bueno, uno de los principales trabajos que realizan allí, porque cuentan con una alta plataforma de tecnología analítica, es el estudio de la metabolómica. A ver. La metabolómica podemos explicarlo así, después él lo detalla en el primer tape, pero es una ciencia ómica junto con la genómica y la proteómica, que en vez de estudiar genes y proteínas, estudian metabolitos, o sea, tienen la capacidad tecnológica de estudiar una gran cantidad de moléculas de cómo funciona un organismo vivo, ¿no? Para explicarlo así, pero él lo detalla ahora. Se entiende claro, está bien. Bueno, él nos cuenta allí las líneas de investigación donde aplican la metabolómica y bueno, y es una de las ciencias también que de alguna manera abre la puerta a lo que es la detección de enfermedades de difícil diagnóstico. O sea, apuntan a lo que es la medicina personalizada, ¿no? Está bueno. Lo podemos ver en el primer tape que nos explica qué es la metabolómica y cuáles son las principales líneas de investigación. Primera parte del informe desde Paysandú. El Departamento de Química del Litoral es parte de un emprendimiento del UDELAR, un gran proyecto del UDELAR de descentralización que comenzó a mediados del 2000. Se inició como parte de no solo de un departamento docente, sino que además integraba lo que era un polo de desarrollo universitario donde había distintas disciplinas: química, ingeniería, agronomía. El laboratorio trabaja con muchos otros departamentos del CENUR, que es el Centro Universitario Regional, en este caso el Litoral Norte, además con laboratorios, por ejemplo, del IP Montevideo, del Instituto Pasteur, de Facultad de Química, Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía, entre otros, donde tenemos un montón de proyectos interdisciplinarios. Los proyectos van desde diagnóstico de enfermedades hasta elaboración de vacunas. La metabolómica, la definición, digamos, del libro, es el estudio del cambio de las moléculas involucradas en un sistema biológico, en un sistema vivo. Un ejemplo es cómo cambia la composición de metabolitos o de moléculas involucradas en el sistema en el sistema vivo, biológico, ante diferentes situaciones, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, alguien enfermo y alguien sano. En el Departamento de Química del Litoral, en nuestro laboratorio, trabajamos un área grande, es el análisis metabolómico, y dentro del análisis metabolómico tenemos un número grande de líneas, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la sanidad animal, ganado lechero. Estamos mirando calidad de carne, por ejemplo. También estamos mirando peces, los famosos esturiones de Río Negro, o sea, cómo afecta distintos parámetros, digamos, ambientales como calor, enfermedad, al metabolismo o a la sanidad de los peces de criadero. Luego están las líneas de investigación en salud humana, donde se destacan la línea de diagnóstico de endometriosis, el proyecto de diagnóstico de hepatopatías. Además de esas líneas, hay líneas
proyectos que involucran a otros institutos, por ejemplo, el Instituto Pasteur de Montevideo. Y después, más en el agro, también estamos viendo, por ejemplo, cebadas resistentes a pulgones y cebadas susceptibles a pulgones, ¿no? O sea, eso es la diversidad de problemas que puede atacar la metabolómica. Esta disciplina, Alexandra, con nombre de trabalenguas, ¿no? Porque hay que animarse a decir una y otra vez metabolómica en cámara, tiene, como veíamos en el informe, un campo de acción importantísimo. Muy importante, y bueno, hoy vamos a hablar de una de esas líneas de investigación que tienen, que es la detección de endometriosis, esta enfermedad que se estima que afecta a 190 millones de mujeres en el mundo y que por su diversidad de síntomas es de difícil diagnóstico. Bueno, hay un grupo de investigadores, está la bioquímica Lucía Vergali, que está a cargo de esta investigación, que comenzó hace 1 año y medio y bueno, tuvo sus problemas de atraso por la llegada de la pandemia y comenzó con un llamado abierto en Uruguay a mujeres con endometriosis o con sospecha de tenerlos y a mujeres sanas, justamente para comenzar la búsqueda de un perfil metabólico que ayude al ideal, que sería el poder detectar esta enfermedad con un análisis de sangre. Yeah. ¿No? Bueno, lo vemos en el primer tape. Lucía Vergali nos cuenta qué es la endometriosis y cómo se aplica la metabolómica en esta investigación. Excelente, lo vemos. La endometriosis es una patología que solo afecta a las mujeres porque en realidad es el crecimiento del endometrio, que es el tejido que crece por dentro del útero, que es el tejido que cuando la mujer no concibió, o sea, no está embarazada, en la semana que menstrua es el tejido que la mujer, digamos, elimina, el sangrado que elimina. Eso es la situación normal de una mujer sana. Cuando una mujer tiene endometriosis, ese tejido que normalmente crece por dentro del útero, crece por fuera. Se puede alojar sobre los ovarios, sobre las trompas de falopio, sobre los riñones, los distintos conductos, y eso causa, entre mucha sintomatología, principalmente un dolor crónico muy intenso, que es muy difícil de calmar, y como segundo gran síntoma o de los segundos más importantes, puede llegar a afectar la fertilidad de esa mujer. El diagnóstico en Uruguay y en el mundo, porque no es que Uruguay estemos atrasados en el tema, lleva de entre 10 a 12 años. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan comunes que ningún ginecólogo, ningún médico te va a hacer una cirugía, lo cual es lógico porque tengas un dolor previo a la menstruación, o la realidad es que hoy en día la mujer está como estipulado de que la mujer durante la menstruación es normal que sufra. Entonces, si vos tenés una persona que tiene mucho dolor, puede llegar a ser incapacitante, se ha visto mucha discriminación tanto en los trabajos, incluso en la propia familia. El principal objetivo de nuestra investigación es lograr un método diagnóstico para endometriosis que sea rápido y principalmente poco invasivo, que sea a partir de una muestra de sangre. Precisamos mujeres de entre 18 y 45 años que no hayan entrado en la menopausia, básicamente. En caso de las voluntarias sanas, que no tengan, digamos, los síntomas de la endometriosis, no importa que hayan tenido hijos o no. Y en el caso de las mujeres con endometriosis sí nos interesa mucho saber toda la sintomatología y la medicación que están tomando, porque hay como grandes líneas de tipos de medicación que toman, entonces tampoco podemos comparar mujeres que toman medicaciones distintas. Hay todo un tema, Alexandra, que es
llevar el tema género en su mejor dimensión a la investigación científica. Hay varias ramas, sobre todo de la salud humana, que están dándose cuenta que hay que atender que, bueno, somos la misma especie, pero hombres y mujeres padecemos dolencias distintas y las de las mujeres han sido menos trabajadas. Acá hay un buen ejemplo del camino a seguir, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, nos contaba Lucía también, bueno, que como científica y como mujer le emocionó mucho cómo participaron de este llamado las voluntarias con endometriosis ya diagnosticada, ¿no? Porque es una manera de abrirle el camino para que otras mujeres no pasen lo mismo que ellas, años sin diagnóstico y sin tratamiento, ¿no? Y bueno, también agradecía a los grupos organizados, Endoguerreras, Endomujeres, Endovida y Endometriosis Uruguay. Y bueno, también nos contaba que tuvieron que hacer un estudio científico previo para poder saber, bueno, porque nos decía que cambia el perfil metabólico durante el ciclo menstrual, entonces tuvieron que hacer un estudio previo para poder tomar estas muestras de sangre a las voluntarias en cualquier momento de su ciclo, ¿no? Bueno, nos cuenta más en el siguiente tape. Muy bien, vemos la última parte de esta nota, de este informe que recogió Alexandra Perroni allí en Paysandú. Los síntomas principales de la endometriosis son el dolor, pero dolor incapacitante, que muchas veces se acentúa en los días previos y durante la menstruación. También, bueno, la infertilidad es uno de los grandes síntomas que en realidad se conoce a lo largo de los años, cuando la mujer, después de tener toda una serie de síntomas, empieza a la búsqueda del embarazo y nota que no puede quedar, recién ahí se salta este síntoma. Después también dolor al orinar, dolor al defecar, dolor durante las relaciones sexuales y el sangrado muy abundante también es un síntoma muy importante y es tan abundante que estas mujeres llegan a hacer anemias durante el periodo menstrual y muchas veces hay que suplementarlas con sangre, con hierro, con muchas vitaminas para que realmente no les afecte su calidad de vida. La metabolómica tiene como dos grandes formas de hacerlo. Una es dirigida sabiendo qué es lo que buscas, que no es nuestro caso, porque nosotros con la endometriosis no sabemos qué es lo que la causa. Entonces aplicamos metabolómica no dirigida y vemos todo el panorama de metabolitos que pueda haber en esa paciente. Y analizamos pacientes enfermas y voluntarias sanas. Entonces lo que hacemos es comparación. Voluntarias sanas y pacientes enfermas, las comparamos y evaluamos. Bueno, ¿qué metabolitos las diferencian a un grupo de otro? Puede ser un metabolito que esté presente en mayor grado en las enfermas y en menor en las sanas, o viceversa, o puede ser un solo metabolito o un conjunto. Una vez que logremos identificar ese grupo de metabolitos, porque de seguro no va a ser uno solo, lo que se podría pasar es a cuantificar, es saber qué cantidad de ese metabolito tienen o qué nivel nos indica diferencia entre enfermedad y sano. Y después, los pasos que podrían llegar a venir es hacer kits, digamos, de diagnóstico que sean más de análisis clínico, rápidos, pero eso sería como a futuro, sería como lo ideal, el sueño de llegar a lograr ese kit. Varias veces, Alexandra, se menciona la participación de voluntarias en este estudio y se sigue requiriendo, ¿no?, la participación de gente. Sí, para la segunda etapa de esta investigación, Lucía va a hacer un llamado para abril y mayo, o sea que le pueden escribir al 099-396-631. Decirlo de nuevo. 099-396-631 para agendarse para abril y mayo, para poder continuar con la segunda etapa de esta investigación. ¿Hace falta ser de la zona, de Paysandú, del litoral? En un primer momento es en Paysandú, pero de todas maneras se comunican con ella y bueno, y se abre la agenda para, si es necesario, también alguna voluntaria aquí en Montevideo. Segunda pregunta sobre lo mismo. ¿Es necesario que la persona que quiera participar del estudio padezca endometriosis o también hace falta testigos sanos? Y ella nos habla de que necesitan también pacientes con endometriosis ya diagnosticada, con sospecha
sospecha de tenerla y también de pacientes sanas. Alexandra Perrone, muchas gracias. Queda mucho más Paysandú, ¿no? Muchísimo más para mostrar todo el rodaje que hicimos allí en el interior. En los próximos programas lo veremos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cerramos este segmento y vamos a compartir a la vuelta la palabra, la entrevista con la presidenta del Consejo de Clemente Estable, la doctora Cecilia Scorza.